vamos a empezar, que ya hemos dado más de un cuarto de hora de tregua a los que tardan. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Pablo, que retorna a sus orígenes, al barrio donde estuvo de concejal presidente durante el mandato de Ahora Madrid. Y bueno, pues le paso la palabra a José Manuel para que haga la presentación de Pablo. Bueno, te conocimos como concejal, es historiador, doctor en historia, sigue militando en el PAD de Vallecas, o sea que las puertas giratorias en unos casos funcionan para enriquecerse, ¿no? O sea, a través de las empresas energéticas, y en el caso de Pablo pues ha vuelto a Traficante de Sueños, que es editor de la editorial. Sería interesante, yo le he estado comentando con él ahora, ¿no? de los temas. Él es el dueño de la exposición, o sea, la ponencia, ¿no? Pero hay cosas que a mí me han llamado la atención, y es el papel y la responsabilidad de las clases medias en el precio de los alquileres, ¿no? O sea, algo que se retrotrae a la época franquista, aquella frase de no queremos, bueno, queremos más que proletarios, queremos propietarios, ¿no? O sea, y eso, bueno, pues, seguramente ha seguido un hilo que nos lleva hasta la situación actual, ¿no? Después el tema del rentismo popular, que va un poco relacionado con esto, que es las clases medias, como están utilizando la bajada del precio de alquiler para comprar tercera, cuarta vivienda y ponerla en alquiler, que se habla de millones de propietarios en España, ¿no? Después que nos hablaras un poco de los índices de precios públicos. ¿Qué supone esto? O sea, en cuanto al precio del alquiler en función de la zona de los medios y en función de la zona donde viven, ¿no? La construcción de vivienda para alquiler asequible, que puede dar lugar a una construcción masiva y tú lo consideras como una solución ficticia, ¿no? Yo había una pregunta que quería hacerte, y es que la oferta y la demanda, si hay más oferta de pisos, y bueno, también si da tiempo pues puedes hablar de todas las grandes construcciones que están previstas incluso cerca aquí en Vallecas, ¿no? Los Berrocales. Si hay una construcción masiva, o se prevé una construcción masiva, y de hecho ya hay ahora mismo un montón de viviendas, muchísimas viviendas que no están habitadas, ¿no? Entonces, como la demanda, pues normalmente en el mercado lo que se ha planteado siempre era la oferta y demanda, ¿no? Entonces, si hay mucha oferta, se supone que los precios bajan, más que demanda, se supone que los precios bajan, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay todo un trapicheo que evita que esto ocurra, ¿no? Y después del tema de Ocupas, que es un tema que tú también lo tratas, porque comentaras cómo está ligado eso al negocio de la vivienda, ¿no? O sea, que se falsean los datos, se mete miedo a ese propietario de clase media, ¿no? Para que considere la vivienda como un bien suyo, no solamente un bien económico, sino incluso un bien político, sino también un bien moral, ¿no? Entonces, todo para ti. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación, y un poco, bueno, pues contestando las preguntas que tienen que ver con el libro, y tienen que ver también sobre todo con la intención que había de escribir el libro y a pensarlo a partir del movimiento de vivienda, ¿no? El movimiento de vivienda entendido como las organizaciones, las personas que se agrupan, que se asocian para defender su derecho a la vivienda, y también poner encima de la mesa pues como el conjunto del sistema capitalista funciona como un gran mecanismo de expropiación de riqueza que concentra en eso que se llama la propiedad privada, ¿no? Y evidentemente en nuestro contexto la propiedad privada donde más socializada está, uno de los lugares donde más socializada está es en la vivienda, ¿no?
aquella apuesta que decía Rese de convertir España en un país de propietarios, de proletarios, en un país de propietarios, como un sistema también de, bueno, pues de apaciguar las sociedades, de repartir de alguna manera el poder y también de estabilizar económicamente a una parte de la sociedad, ¿no? Precisamente el título del libro, que es La democracia de propietarios, hace referencia a eso, ¿no? Es una frase que en este sentido utiliza Margaret Thatcher y que ella lo que viene a decir precisamente es que cuidando los intereses de unas relativamente amplias capas de propietarios, garantiza de alguna manera una sociedad más conservadora, una sociedad más estable, una sociedad que va a votar y que va a creer en el Estado como garante de su derecho a esa propiedad y en general como garante último y único de los derechos, y por lo tanto es la manera de generar una política que siempre mira al Estado, ¿no? Que es una política que no se basa en la autoorganización, que no se basa en la autotutela de derechos, que se basa fundamentalmente en las demandas a las administraciones públicas y al Estado, ¿no? Y entonces estas preguntas, que bueno, son estas y otras muchas, son las que poníamos un poco encima de la mesa con la intención de, bueno, pues de pensar cómo está funcionando la cuestión de la vivienda o el sistema de acceso a la vivienda a día de hoy, ¿no? En el año 2008 lo que se dio en llamar la crisis financiera, la crisis de vivienda, tiene que ver con la ruptura de una parte de aquella sociedad de propietarios que generó el franquismo, ¿no? Si pensamos en Moratalaz, pues el método de acceso en Moratalaz a la vivienda, pues unos grandes polígonos de desarrollo, una gran constructora promotora que es Urbis y al fin y al cabo un sistema financiero, sobre todo en aquellos años, de los grandes bancos del franquismo, los bancos Urquijo, la banca Coca, los primeros bancos Santander, los que acabarían siendo el BBVA, los Montes de Piedad, las cajas de ahorros, pues daban un crédito a la población y tenías acceso a la vivienda por medio de la compra, ¿no? Eso es lo que hace que los datos de propiedad en los años 90 y en los primeros 2000 sean altísimos. La inmensa mayoría de la población vive con viviendas en propiedad o que está pagando la famosa letra, como se decía entonces, de acceso a esa vivienda. Lo que sucede en el 2008 es que fundamentalmente aquellas familias que están compuestas por las personas autóctonas de menor renta, las personas autóctonas que han tenido también problemas de paro, problemas económicos y las personas también que acaban de llegar al país o que han llegado en los últimos 10 años al país, personas migrantes, venidas de Ecuador, venidas de Bolivia, venidas de otros lugares, no pueden hacer frente a las subidas del Euribor, ¿no? Y las subidas del Euribor se convierten en una trampa mortal, ¿no? Y de algún modo lo que sucede ahí son dos cosas. Por un lado, que los bancos que habían concedido durante décadas créditos, sobre todo en los últimos 15 años antes de 2008, ven que sus activos inmobiliarios se deprecian y quiebran porque las personas que viven en esas viviendas no están pudiendo pagar la letra, no están pudiendo pagar la hipoteca, ¿no? Y curiosamente el 90% de las medidas que se toman en ese momento son de apoyo a la banca y de apoyo a la propiedad y no de apoyo a las personas que van a ser desahuciadas. ¿No? Decimos que desde ese momento hasta el año 2019-2020 se producen prácticamente 1 millón de lanzamientos de desahucios en España, que es una catástrofe humana desproporcionada y que como problema político tampoco en ningún momento ha conseguido ser o provocar un gran estallido social, ¿no? Y la gran pregunta del libro es esa, ¿no? Es decir, ¿por qué un problema tan acuciante, un problema tan de fondo, un problema sobre un derecho tan básico y tan fundamental como el de la vivienda, y si se quiere visto desde las políticas públicas, desde el Estado, desde las administraciones, un problema tan central, pues no varía, no cambia y sigue rigiéndose por los mismos parámetros que
al fin y al cabo se dejaron asentados en esos años del desarrollismo franquista, o si se quiere un poco más allá, en los primeros gobiernos del Partido Socialista, con el famoso decreto Boyer de mediados de los 80. Y ahí es donde empiezan un poco las preguntas del libro, ¿no? Es decir, esa crisis que fundamentalmente va entre 2008 y 2013 se resuelve de una manera muy sencilla. La gente con pocos recursos, la gente que no puede hacer frente al pago de su vivienda, directamente se ve en la calle, se ve en una posición de supervivencia, se ve despreciado públicamente, con medidas de apoyo inútiles que no valen para nada, y sin embargo para la banca se habilitan 120.000 millones de euros de rescate bancario, que luego se quedaron en torno a 60-65.000, se habilita la Sareb, el famoso banco malo, que es el que se encarga de hacer de sumidero de todos esos activos tóxicos quebrados. La Sareb fundamentalmente lo que hace es comprar a precios inflados los activos quebrados y venderlos posteriormente bajo precio. Esto es, por mucho que venda los activos que tiene la Sareb, que además no los está vendiendo, los vende siempre a pérdidas, con lo cual esas pérdidas siempre son soportadas por el aval público actualmente de 35.000 millones de euros, que se dicen las cifras así como 35.000 millones de todos y de todas, ¿no? Y luego no tienen 1.500 millones para hacer no sé qué medida social, o hay que estar recortando la sanidad porque no sé qué otra razón. Pues efectivamente 35.000 millones. Y lo último que se hace es llamar a fondos internacionales, fondos financieros, los famosos fondos buitre, a que empiecen a financiar esa vivienda quebrada y refloten de alguna manera el ciclo. Y eso en Madrid se ve muy claro porque como la carta de buena voluntad del gobierno con respecto a esa inversión de estos fondos de inversión es que directamente la vivienda pública, muchas miles de viviendas públicas, algunas de ellas en las promociones, si no recuerdo mal, de Pavones de este barrio, se les venden. Vivienda pública que se vende a fondos de inversión como alfombra roja para decir que estamos dispuestos a daros lo que sea con tal de que vengáis a invertir a España, ¿no? Pero además se hace una cuarta cosa, que es generar una ley de crédito inmobiliario que ya prohíba, y normas bancarias que prohíban que la gente con menor renta se pueda volver a hipotecar, ¿no? Para que tengas, es lo que sucede ahora, que lo veremos a continuación, en que el 20% de lo que cuesta la hipoteca lo tienes que poner tú, y no como pasaba durante los años del boom inmobiliario, donde recordaréis que te podían financiar el 103, el 104%, y ¿cómo te pueden financiar más del 100% del piso? Pues sí, porque te pagaban el piso, la reforma de la cocina, los muebles del baño, los estudios, y conseguías negociar 5.000 eurillos para los estudios, es decir, se financiaba todo a tutiplén y con avales cruzados y todo ese tipo de malversaciones que hizo la banca y por las que han pagado de manera muy pequeña y muy relativa, por no decir que no han pagado nada. Entonces, toda esa población no puede ya hipotecarse, con lo cual pasaron directamente pues, a la única alternativa que había. En el caso de la gente que estaba en peores condiciones, o gente que políticamente ya no quiere soportar más eso, ocupo una vivienda, es decir, antes de verme con mis hijos y con mis hijas debajo de un puente, pues ocupo una vivienda de un banco que se ha quedado vacía, muchas de ellas que vienen de los propios desahucios, o lo que hace la inmensa mayoría de la población es irse al mercado del alquiler. Y el mercado del alquiler, pues sabemos lo que significa. Significa que en todos esos años donde empieza a haber todavía mayor demanda del alquiler, los propietarios lo que hacen es empezar a subir los precios para sacar la máxima rentabilidad posible, ¿no? Lo que sucede es que en ese momento, normalmente lo que habíamos pensado es que ese mercado del alquiler, los responsables de esa especulación y de esa subida de precios, habían sido los fondos de inversión, que habían comprado, que habían hecho sus famosas SOCIMI, las sociedades inmobiliarias dirigidas al alquiler, que tienen todo tipo de exenciones fiscales, todas las que nos podamos imaginar, como tiene toda persona que gane más de 60.000 euros en este país.
y que de algún modo eran ellas las que, bueno, pues con esa ansia de comprar casas y alquilarlas lo más caro posible, pues estaban haciendo subir los precios, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando ibas a la realidad de los datos aparecía algo que era bastante sorprendente, y era que prácticamente el 85% del parque de vivienda en alquiler, sus propietarios no eran entidades jurídicas, no eran bancos, no eran SLs, sino que eran propietarios particulares, gente, no voy a decir gente normal y corriente, gente pobre, sino gente de clase media ya relativamente asentada, que tenía un segundo piso, que tenía un tercer piso, y en algunos casos que tenían 5, 6, 10 y 15 pisos. Es decir, porque, como bien sabemos, la inversión inmobiliaria está muy socializada en nuestra realidad, y hay mucha gente que ha invertido en este sentido. De hecho, mirando datos de Barcelona, prácticamente el 20% de las entidades jurídicas, de las empresas que se dedican a alquilar pisos, tienen solo 1 o 2 viviendas en alquiler. ¿Eso qué significa? Que realmente son, podríamos decir, particulares, pequeños inversores, pequeños ahorristas, 2 médicos que se han juntado, 3 abogados que han juntado unos fondos, han hecho una sociedad limitada inmobiliaria y han comprado un par de pisos o 3 para ponerlos en alquiler, porque esperan una rentabilidad muy alta, ¿no? Entonces, viendo el problema desde este lado, sin ser el único problema, es decir, que evidentemente los fondos de inversión son un lobby fabuloso de presión sobre las políticas públicas en este país, porque controlan el mercado inmobiliario de la vivienda, también controlan parte del de la vivienda, parte del de las oficinas, controlan el accionariado del IBEX 35 en mayor o menor proporción. O sea que son, cuando Pedro Sánchez lo primero que hizo cuando llegó en su primer gobierno fue viajar a sentarse con Blackstone y con BlackRock, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que son los actores principales de financiación de la economía española, ¿no? Pero ahí aparecía este otro actor un poco más oculto que bueno, yo creo que todo el mundo lo puede intuir, porque a nuestro alrededor, quien más y quien menos conoce a alguien que alquila una segunda vivienda, algún amigo, pues, de mi generación que ha heredado una casa de la abuela, del padre, de la madre, ¿no? y que las ha puesto en alquiler y que con eso recibe un sobresueldo y tiene esos precios que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que en Madrid realmente alquilar una habitación te supone 400 euros al mes, con lo cual alquilar una casa no existe ninguna vivienda que esté por debajo de 800, 900 euros al mes, ¿no? Y eso lo que supone con respecto a los salarios de una parte de la población es que tienes que dejarte más del 50% y a veces hasta el 80% de lo que ingresas en pagar el alquiler. Y entonces esto tiene varias derivadas políticas que son las que quizá hay que interpretar o analizar con mayor detalle. La primera de ellas, esto explica en gran medida por qué las políticas públicas que se hacen y el tema de la vivienda y el derecho a la vivienda es un derecho excluido de los derechos fundamentales de nuestra realidad social. Es decir, el derecho a la vivienda debería estar al mismo nivel, a la misma altura que el derecho a la sanidad y que el derecho a la educación, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso hace, esa realidad, que lo que quiere decirnos es que la cuestión de la vivienda se sigue mirando desde los ojos de una mayoría social que es propietaria, y por eso no es un problema tan urgente, hace que esas políticas de vivienda siempre sean, las más progresistas son ultra tímidas, y las que no son progresistas son como las progresistas, pero en cualquier caso ayudan y apuntan al beneficio de los mismos, siempre, ¿no? Entonces, no hay cambios, es decir, gobiernen unos o gobiernen otros, no podemos decir que son las mismas políticas, pero el horizonte que se abre es exactamente el mismo, sobre todo para este 25-30% de la población con menos renta que no ve cambios sustanciales. Y eso políticamente es determinante, es decir, porque cada vez que llegan las elecciones se apunta al abstencionismo de los barrios con menor renta como la causa de que la izquierda, aquí ya el cajón es amplísimo, no gana. Es decir, es que realmente el Estado es el Estado de esas clases medias propietarias que, queramos o no, en la mayoría de las ocasiones vive de espaldas a ese porcentaje de la población.
Entonces es lógico que haya un desentendimiento, no por falta de información, sino precisamente porque saben exactamente que su posición social no es prioritaria a la hora de generar ese tipo de políticas, ¿no? Pero aparte de esta cuestión de que la propiedad tiene que ver con esa estabilidad política y que apunta a un estrato muy concreto de la sociedad de clases medias, también nos podemos preguntar el por qué no hay una defensa mayor desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, muchas veces este ejemplo lo ponemos en casi todas las charlas, no lo preguntábamos el año pasado, que por suerte hubo unas manifestaciones y unas movilizaciones de defensa del derecho a la sanidad en Madrid y en otras partes, porque es una cuestión europea, es decir, está en juego desde la pandemia el que el capitalismo se expresa en nuestras vidas a través de enfermedades, lo vemos en los niños, es decir, la cantidad de asmas, la cantidad, con lo cual el sistema sanitario público es un elemento de defensa de clase fundamental, es decir, para la gente con menor renta, es decir, todo tipo de elementos de enfermedad que se nos aparecen son sociales, medioambientales, tienen que ver precisamente con la organización social y económica en la que vivimos, y por eso el sistema de sanidad es tan importante y por eso es tan necesaria la movilización en ese ámbito y es tan importante que exista un movimiento de defensa de la sanidad pública como el que se expresó en los últimos meses con cientos de miles de personas en la calle. Pero la pregunta es ¿por qué no pasa eso en la vivienda? ¿Y por qué en la vivienda, que es tan importante o más en todos estos mismos factores, es decir, el techo y el tener una buena vivienda, por ejemplo en verano, a día de hoy con el cambio climático, tener una vivienda con buen aislamiento, con buena ventilación es determinante, porque si no puedes estar en una casa que se pone a 45 grados, que es un horno en el que no se puede vivir. Es decir, ¿por qué en ese ámbito no hay ese tipo de movilización? Entonces ahí yo creo que la sociedad de clases medias, sin explicar todo, explica una parte importante, ¿no? Mientras que todos y todas sabemos, con rentas medias y con rentas medias altas, que sin una sanidad pública no podríamos costearnos un tratamiento de cáncer, un tratamiento pediátrico relativamente complejo, un tratamiento de diabetes. Es decir, hace poco que fue compañero nuestro también en el Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, hizo un hilo de Twitter cuantificando lo que su tratamiento de diabetes le hubiese costado personalmente. Creo que le daban 170.000 euros, les daban 130.000, o sea, algo impagable, más que un piso. Es decir, eso está claro para cualquiera que no sea multimillonario, se pueda pagar una sanidad privada de verdad. Una sanidad privada no de esas que te vale para ir más rápido al pediatra, sino una sanidad privada que te hace un TAC, que te hace un tratamiento de cáncer y que te salva la vida, ¿no? por decirlo así. En la vivienda eso no pasa, porque mientras que en un lado una parte mayoritaria de la población sabe que sin sanidad pública no funciona la cosa, en la otra parte hay una parte mayoritaria de la población, o una parte no mayoritaria, por no decir muy importante, que sí que es mayoritaria porcentualmente, que su acceso a la vivienda lo resuelve por medios capitalistas tradicionales, por medios de mercado, por medios de adquisición de la vivienda, de herencia de la vivienda, de cesión de viviendas, que también han crecido en los últimos tiempos, ¿no? Y esta es una realidad que es bastante compleja de tratar, ¿no? Y por eso el movimiento de vivienda, yo creo que se expresa muy bien en el movimiento de vivienda. El movimiento de vivienda es muy fuerte porque hay una pequeña parte de la población, una pequeña que es muchísima gente, un 20% de la población, un 30% de la población se quiere, que las está pasando canutas con la vivienda y se tienen que organizar y no hay soluciones públicas y no hay otra alternativa que pelear en la calle, pero no consiguen ensanchar el marco de lucha a mucha más gente, a una construcción más mayoritaria del problema, porque hay otra parte importante de la población que realmente no percibe con esa intensidad la cuestión, ¿no? Y ahí es donde se entra, y ya con esto acabo, en cuáles son las alternativas. Normalmente se pregunta cuáles son las alternativas, qué políticas públicas se deberían hacer. Pues la alternativa a día de hoy no está en las políticas públicas. La alternativa está en pensar cómo se ensancha un movimiento de lucha,
cómo se hace más fuerte, cómo desobedece con mayor inteligencia, cómo saca mejor las contradicciones del sistema, porque las políticas públicas, incluso las progresistas, son políticas permanentemente aderezadas en el contexto de la sociedad de propietarios y de las dinámicas capitalistas, neoliberales, de protección de la propiedad privada de estas clases medias. Bueno, en alguna charla preguntan, bueno, ¿y por qué estas clases medias, tal? ¿Qué dimensión política tienen? ¿Cómo se organizan? Tal? No necesitan. Las clases medias propietarias y estas clases medias propietarias que alquilan no necesitan los sindicatos. Su sindicato es el Estado. El Estado está organizado para defender sus intereses. Y para eso solo hay que ver la última ley de vivienda. Es algo que en Moratalaz se ve muy bien, ¿no? Es decir, que Moratalaz es un distrito en el que se necesita muchísima inversión de rehabilitación, es decir, de todos los polígonos, todos los barrios, necesitan rehabilitación energética, necesitan ascensores. Para todas esas obras se están dando subvenciones públicas, con el dolor de cabeza que supone, porque tramitarlas no es ni mucho menos fácil, pero al fin y al cabo tienes esa opción. Pues la última ley de vivienda permite a los propietarios que están haciendo esa rehabilitación energética y esas mejoras de accesibilidad a sus edificios, les permite subir el precio del alquiler un 10%. Es decir, y no solo eso, sino que les dan un 60% de beneficios en el IRPF, en la declaración de la renta. Con lo cual, un propietario de Moratalaz, de cualquier, que muchas veces ha sucedido, porque muchas personas mayores de Moratalaz han tenido que dejar sus pisos por no tener alquileres, por no tener ascensores, yo eso lo he vivido en un montón de zonas, problemas de accesibilidad, incluso de no poder llegar al portal. Es decir, por los típicos recovecos de los interbloques y todo eso, las escaleras y todo ese tipo de cuestiones. Pero si una persona que tiene una casa en Moratalaz pide una subvención pública del Estado para rehabilitar su vivienda, una rehabilitación energética, que entran pues, de las envolventes, mejorar el calor y el frío, todo ese tipo de cuestiones, pide una subvención para el ascensor y mejorar la accesibilidad. Y con todo ello mejora su vivienda y por lo tanto aumenta el valor. Además, el Estado le permite llevarse un 10% más en el alquiler que cobra y además le hace un descuento de la mayoría de la base imponible en su declaración de la renta. Es decir, la ultra protección que existe del propietario particular que alquila su vivienda, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo quien está en la posición de inquilino está pagando por 4 veces la rehabilitación de esa casa, el vivir en esa casa y además está pagando mucho más las políticas públicas de vivienda que el propio propietario, porque prácticamente no paga IRPF, ¿no? Entonces ese es el problema, un problema nuclear para que veamos, ¿no? Y para que veamos también la situación en la que estamos, la ley de vivienda, el último gobierno progresista, realmente la gran política de vivienda que ha puesto encima de la mesa es aquello que ha llamado la colaboración público-privada para construir masivamente vivienda asequible, que lo habréis escuchado, ¿no? Mientras en la izquierda, no sé cómo llamarla, la izquierda del PSOE, con la ley de vivienda nos estábamos pegando sobre este artículo, el otro artículo más allá. Pedro Sánchez salió a dar una rueda de prensa y lo único que habló fue de construir viviendas. ¿Y por qué de construir viviendas? Porque es una reclamación histórica del sector promotor. Es decir, el sector promotor en España, el sector que financia la construcción de viviendas, desde hace tiempo ve que el ciclo inmobiliario se les agota. Y entonces quieren hacer una operación estilo de Florentino Pérez. ¿Florentino Pérez de qué vive? Fundamentalmente de licitaciones públicas, de construir este puente, de hacer este túnel, de ensanchar el corredor de tren del Mediterráneo y llevarse miles y miles y miles de millones por eso. Entonces, en vivienda quieren hacer exactamente lo mismo. Quieren firmar convenios de colaboración público-privada, construir y gestionar la vivienda en alquiler del parque. Es una vivienda que no es pública en el sentido como la sanidad y la educación, que tú no tienes que pagar directamente
por tu consulta o tienes que pagar directamente por llevar al niño o la niña al colegio, sino que es que encima aquí se paga. Aquí encima pagas 500, 600 euros, es decir, al final lo único que hacen es, a costa de ofrecerles enormes beneficios a promotores y a gestores inmobiliarios, rebajar un poco el precio del alquiler, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que está previsto construir en los próximos años es en torno a 90.000, 85.000, 95.000 nuevas viviendas. Pues prácticamente el 75% de esas viviendas se van a construir en este sistema de colaboración público-privada, que todo el que sepa un poco de licitación pública sabe lo que significa, que es que tú le estás garantizando a esas empresas su beneficio, el beneficio cuando construyen y el beneficio cuando gestionan los alquileres que se van a producir a partir de ahí, y a la vez que no estás generando un parque público, sino que estás generando un parque semi-privatizado de alquiler, donde además no todo el mundo puede acceder. Para pagar 500 o 600 euros de alquiler y que sea realmente llamado asequible, tienes que ganar o ingresar en tu hogar entre 1.800 y 2.200 euros. Y entre 1.800 y 2.200 euros hay cientos de miles de familias que no ingresan. Y sobre todo no es que no lo ingresen, sino que no lo ingresan regularmente, que es lo que es un alquiler. Un alquiler no solo hay que pagarlo un año, sino que hay que pagarlo toda tu vida. Y por el mercado laboral que tenemos, lo que sí sabemos es que se trabaja discontinuamente, se cobra poco en ese estrato del 30% de la población con menor renta, y que es muy difícil que puedas hacer frente regularmente a pagos de esa cuantía o de otras, ¿no? La otra gran medida que anunció Pedro Sánchez, que se anunció después del Consejo de Ministros, después de la Ley de Vivienda, fueron los famosos avales de Ana Botín. Ana Botín tuvo una propuesta súper fantástica, que era que como la gente no se podía hipotecar, pues que el Estado avalase el 20% de las viviendas de quien quisiese hipotecarse, ¿no? Y eso pues Pedro Sánchez lo ha cogido y se incorpora como política pública para volver a reeditar lo mismo de lo que venimos, que es esa sociedad de propietarios de me vuelvo a hipotecar, de si tengo problemas laborales, si me suben el Euribor, si no sé qué, me vuelvo a quedar en la calle, en fin, como líneas estratégicas en el ámbito de vivienda que con otros nombres y con otras formas vienen a apuntalar lo mismo que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Y de hecho eso se ve en el caso de Madrid, es el caso más sangrante, porque gran parte de la vivienda que se va a construir está en Madrid y lo tenemos bien cerca, como comentabais antes. Es Berrocales, es Aijones, es Valdecarros, es la operación Campamento, es la operación Chamartín, son las ensanches y ampliaciones de Las Rozas, de Pozuelo, de Alcorcón, de Alcobendas. Es decir, en Madrid hay planificadas cerca de 300.000 viviendas, que son 300.000 viviendas, es como 600.000 personas más aquí, y eso lo que quiere decir es que el viejo proyecto neoliberal que quedó atascado en 2008 con los gobiernos de Esperanza Aguirre se están intentando reflotar. No en vano, durante los 4 años de gobierno de Ahora Madrid, la gran bronca que hubo fue entre quienes estábamos en contra de reflotar ese ciclo inmobiliario, constructor inmobiliario en Madrid, y quienes no le veían tanto problema y lo veían como un elemento de desarrollo, ¿no? Y ahí es donde un poco estamos a día de hoy, y parece que, aunque parezca increíble, parece que lo están consiguiendo. O sea, que están reflotando. O sea, la primera fase de Berrocales está ya en 2025, empiezan ya a terminarse las primeras viviendas. El Cañaveral está súper avanzado, Aijones también, Valdecarros ya creo que tienen la parcelación hecha. Es decir, que realmente están apostando por un nuevo ciclo inmobiliario que probablemente nos lleve a una nueva catástrofe inmobiliaria. No sabemos si ahora o dentro de 10 años, pero con la experiencia anterior, viendo que se cumplen los mismos ingredientes, muy probablemente cuando vuelva a fallar el empleo y cuando siga la línea de precarización que tenemos a día de hoy adelante, volveremos a ver un montón de familias, un montón de personas que no pueden hacer frente al alquiler asequible, ni al alquiler de mercado, ni a las hipotecas, tengan o no el aval del Estado. Y nada, con esto si queréis ya no metemos en el debate, pero sí me ha dado mucho.
Pues muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Por favor, las preguntas que estén centradas en el tema, y si son muy centradas y breves, pues puede haber más número de preguntas. Tú has dicho, tú nos has dado los datos del problema y cuál es la solución a esto. Sí, sí. No sé si juntamos varias o hacemos así. Como que eso como quieras tú. Pues si queréis juntamos varias, sí, porque no he leído todo el rato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a ver, yo quería decir una cosa porque no lo puedo compartir, pero bueno, vamos a ver, tocando la vivienda tocamos todo lo social. Si esto no es cuestión de una ley, ni esto es cuestión de que en esta vida existen unas formas de gobierno, que ya sabemos cuáles son: el socialismo, el PP, la plutocracia, no sé qué. ¿Cuál es el sistema que nos permite solucionar el tema de la vivienda? Ya lo sabemos, es muy sencillo, ya lo sabemos. Ese sistema dice que ese sistema tiene un problema, y es que todo pertenece al gobierno, pero tú no pagas 135.000 euros por una vivienda ni 240.000 y te pone un negocio para que tú lo trabajes. Es un sistema, lo que hay que hacer es, hay que hacer manifestaciones, pero para llegar a lo que es el comunismo. Se trata de eso, es el comunismo, es la solución de los problemas a todo este mundo, no es cuestión de otra cosa. Porque no se va a solucionar si no es así, y nada más. Sí, quería preguntar el tema, analizando la ley de vivienda en los puntos positivos que tenga, pues a lo mejor lo de la representación del Senado o algún punto, hay algo que es lo más positivo y que seguramente a lo mejor no se está aplicando porque no tenga mecanismos de aplicación, ¿no? Seguramente ha quedado un papel mojado para muchas de los temas que por ejemplo se afrontan en Madrid o en las grandes ciudades. Un poco como lo ves, ¿no? Pues no me la he leído, no sé la que me haya leído, no conozco mucho. Luego, como ves, ahora con el tema de la subida del Euribor, el nivel de hipotecas contratadas ha bajado bastante. Creo que es un poco a lo mejor esto lo que se intenta reactivar con esta nueva ocurrencia de los árboles del ICO, que desde luego pues no es la solución al final, porque es casi lo mismo, como has indicado. Y bueno, que tenemos aquí en Madrid, que realmente muchos de los pisos aquí claro, se compran y se pagan a tocateja, por eso, por fondos de inversión, por gente que tiene esa renta, y no sé en qué medida, en qué porcentaje aumenta una cosa respecto a la otra, y realmente cómo salimos de esta espiral infernal que tenemos. El tema de la vivienda es como el tema, por ejemplo, de la sanidad o de la educación, ¿no? Yo no sé si la Constitución esta monárquica recoge los derechos, ¿no?, de los hombres y mujeres de este país a tener una vivienda, ¿no? No sé si lo recoge esto. Pero yo ahora me acuerdo, por ejemplo, de la ley Boyer, ¿no? Boyer fue un ministro, como todos sabéis, del primer gobierno del PSOE, que dio mucho que hablar, etcétera, etcétera. De ahí se ha pasado, digamos, a los años, a la década del 90 al 100, donde hay una expansión de la vivienda y de la segunda vivienda. Yo es que he trabajado en la construcción y soy muy consciente de la problemática que hay, ¿no? No solamente en salarios, sino en construcción de edificios, etcétera, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega el gobierno Aznar, o sea, yo estaba de alquiler, por ejemplo. Yo estaba de alquiler porque mis contratos eran, y yo creo que esto surge hoy en día también, ¿no? Hoy ya, yo creo que peor que hace 25 o 30 años. Peor porque los sueldos hoy son muchísimos menores con el nivel de la vida que hay. Entonces, a lo que voy es que el gobierno del PP llega a una recambolesca situación de decir: a mí un banco no me daba la hipoteca porque yo, aunque tuviese 20 millones de pesetas,
no tenía un contrato fijo, no pertenecía a una empresa fija, ¿no? Eso estaba articulado así y la AZNAR lo que hizo fue romperlo. Dijo, no, esto no puede ser así. Y mi compañera, mi mujer, trabajaba en la administración pública. No tenía un contrato fijo todavía, porque se había aprobado la posición, y tal, pero bueno, estaba como yo, en la misma situación que yo. Pero automáticamente la AZNAR lo cambió. Entonces ya todo aquel que trabajase el contrato que tuviese podía tener derecho a que un banco le ofreciese una hipoteca, Entonces, ese cambio que dio, luego resulta que con la crisis, claro, AZNAR potenció la deuda, evidentemente, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pero aparte de eso, le llega la crisis económica, como tú has comentado, muchas cuestiones. Pero yo me hago una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿se necesitan tantas viviendas en Madrid? ¿El Estado no puede intervenir de una forma? ¿Las comunidades autónomas tienen competencias para regular? Los municipios sí tienen competencias a nivel del terreno, porque aquí evidentemente, tú lo has comentado también, con los fondos buitre, aquí en el barrio concretamente, allí al final de todo el barrio, donde el año 40, allí, vamos, fue un vandalismo impresionante por parte de los fondos buitres, ¿no? Mucha gente la tuvieron que echar a la calle y tal. Entonces, llegamos al año que estamos, 2024, y la situación de la vivienda, no hablo ya a nivel de los salarios, ¿no? Es también problemática, ¿no? A sabiendas de que todo el mundo tiene, tú lo has comentado en tu exposición bastante importante y buena y tal, de que hay gente que tiene 3, 4, 7, ahora me viene a la memoria el Montoro, el fue ministro con el PP y tal, tenía, no sé si eran 20 o 20 y tantas viviendas, y como eso muchísima gente. Los francos, yo otro día leí una noticia, los francos y tal, que tienen un montón de viviendas, pero ¿de qué, señor mío? Claro, después de recorrer toda esa historia, llegamos a una situación verdaderamente caótica a todos los niveles. Entonces, hay que tener una solución política, social, reivindicativa y consistente, evidentemente, que no valga pan para hoy y hambre para mañana. Eso es muy sencillo. Espera, Yo solamente no sé Antonio, por favor. Hay voluntad política en la verdad, esto primero. Segundo, es una monarquía para mí. la multinacional se han apoderado de todo esto. Antonio, perdona, Miguel Ángel, porque Antonio, no podemos hablar aquí 20 personas a la vez. O sea, tú has tenido tu turno, ahora le toca a Miguel Ángel y el que habla aquí es Miguel Ángel, porque si no esto es un caos. Hay soluciones. Hay un 3% en armamento que se puede utilizar. Hay un 1% que se da a los sistemas religiosos y es el 1% del PIB. Quiere decirse que hay dinero para socializar la vivienda y los poderes estos mundiales se irían a tomar carajo. Aquí no entraría nada más que la vivienda de alquiler que se necesita a los jóvenes, que necesitan los primeros matrimonios. Ahí es donde hay que fomentar eso, pero utilizando ese tanto por ciento. El 1% del PIB, tanto ese dinero que se da a las iglesias religiosas y el 3% de armamento. Por favor, eso en un año no se arregla. Con todo ese dinero no se arregla. Claro que se arregla, y en toda España. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Y es así. Contesta si luego venimos nosotros. Sí, si queréis. Ha habido varias que iban por las soluciones, ¿no? De cómo solucionarlo. O sea, a nivel hasta todo lo que debería haber es si defendemos así algo muy sencillo, un parque público de vivienda que sea como la sanidad o la educación, ¿no? Que tú tienes derecho a él. Lo que pasa es que, bueno, imaginaros eso, si todo el mundo tuviese acceso de esa manera a la vivienda, ¿no? Es decir, que realmente mucha gente que es propietaria lo tomaría como un agravio comparativo. ¿Por qué? Porque como el acceso es a través de la propiedad, mucha gente siente que si quieres tener una propiedad tienes que trabajar, te la tienes que pagar por ella, ¿no? Es decir, que sea un derecho es algo muy abstracto para una parte importante de la población. Entonces, bueno, pues evidentemente por ahora la solución, la mejor solución
tiene que ver con la organización social, con la denuncia política y con la capacidad de desobedecer cada vez de manera más amplia, ¿no? E intentar parar los pies tanto al fondo de inversión como a todo proyecto rentista que haya en nuestras ciudades, todo desarrollo que no esté controlado, dirigido a un fin que tenga ese carácter social y al fin y al cabo en poner en cuestión el sistema de propiedad privada que afecta a la cuestión de la vivienda. Es que si no, no hay manera, porque siempre, en el caso de la vivienda, la propiedad lo que funciona, los romanos decían que la vivienda es uso y abuso del bien, así, directamente. O sea, esto es mío, es la mentalidad de la mayoría de propietarios, diría yo, que están en ese juego de los alquileres y demás. Esto es mío y hago con ello lo que me dé la gana. Que luego la gente no tiene dinero y no lo puede pagar, pues que se quede tirado en un río, debajo de un puente, lo que haga falta, ¿no? Que es una parte importante de la población, me da igual, yo quiero meter aquí a alguien, si puede ser funcionario, fijo, que me dé 3 mensualidades por anticipado, que me garantice, decir, que ese es el juego que hay, en el que hay una parte de la población que por unas y por otras siempre queda como excluida, ¿no? Que la pregunta es si cómo se construye en el ámbito o en este ámbito un horizonte comunista, pues sería lo suyo, evidentemente. Es decir, como comunista entendido por poner este tipo de medios, materiales, socializarlos y que todo el mundo tenga acceso, pues, como es, por un derecho, ¿no? Es decir, que sí que viene recogido en la Constitución, por lo que decía Pascual, que bueno, también viene el uso social, el fin social de la propiedad o tantas cosas que no se cumplen. Lo malo se cumple mucho mejor que lo bueno, ¿no? Lo mucho malo se cumple mucho más que lo bueno. Es decir, que el rey ahí sigue o otras cosas de las que habéis citado, ¿no? Entonces, bueno, la ley de vivienda que se comentaba, pues evidentemente tiene cosas buenas, que no te cobren la tramitación, las inmobiliarias cuando vas a alquilar, pues está bien, mejor que no te la cobren a que te la cobren. Que arregla algo de fondo de lo que está sucediendo, para nada. Que el índice de alquileres es un índice de mercado, además se da la fabulosa contradicción que el índice de alquileres público, que es índice de mercado, que vaya a índice público, porque es un índice privado, ¿no? Es como si empiezo, yo qué sé, me planteo el copago sanitario, ¿no? Que a veces, y encima el precio me lo pone Asisa, ¿no? Es decir, pues vaya, o sea, las dos cosas mal, el copago y que encima quien marca el precio son las entidades privadas. Es decir, el sistema de precios de vivienda se está marcando con lo que cobran los propietarios particulares por sus viviendas. O sea, que encima los rentistas particulares son los que están marcando el precio público de vivienda. Con lo cual, ¿qué precio público, qué índice público es ese? El índice público debería como mínimo tener algún tipo de garantía social, de fin social, yo que sé, que no sea más del 30% de lo que cobra la gente que vive en la zona que se va a alquilar la vivienda. Un tope, ¿no? Claro, llamarme comunista, ¿no? Es decir, que aún así eso es... Pero que te pongan o sea, que el precio de la vivienda se regule en torno a lo que ya se está cobrando por esa vivienda es un absurdo. Como mucho consigues moderar un poco el precio, pero si haces tu obra de rehabilitación, no sé qué, pues lo subes un 10% y ya la has liado. Es decir, que ya estás entre eso y la subida del 3% que te permite la ley, ya lo has arreglado. Con lo cual, la ley de vivienda tiene las patas muy cortas. Es decir, ha sido más una discusión prácticamente interna dentro del gobierno que existe de los movimientos de vivienda que realmente algo que tenga que ver con la construcción de una pata del Estado, por decirlo así, que garantice un derecho, ¿no? Y mientras tanto todos los actores privados crecen, crece el Airbnb, incluso también en Moratalá, en Vallecas, crecen los pisos turísticos, crece el número de viviendas vacías, porque la vivienda no es un bien, no es una mercancía, es un activo financiero, y los activos financieros, como todo lo que se mueve en este modelo capitalista actual, su precio lo refleja el futuro. Tú estás vendiendo a futuro. Si tú no me das eso, no, es decir, ahí no hay una correlación lógica de oferta y demanda. Por eso construir muchas viviendas no va a arreglar el problema, porque en los años 90
es cuanto más vivienda se construyó fue en esos años, por cientos de miles, y el problema sigue ahí. Es decir, porque no es una cuestión de que haya más oferta, es una cuestión de que la vivienda que existe garantice o no el derecho de acceso a una vivienda, ¿no? Y por ese lado es que tiene difícil solución. Es decir, es de esos problemas que topas con límites sistémicos, con límites de la forma de funcionamiento del propio capitalismo, porque estás chocando con la esencia de cómo se distribuye la riqueza en este sistema, que es por acumulación. Entonces, los puntos en los que se acumulan, y más cuanto más socializados están esos puntos de acumulación que se expresan en forma de propiedad privada, más necesitas la disposición del resto. Es decir, que es que si no existe una clase absolutamente desposeída que necesita alquilar la vivienda a toda costa y que se tiene que dejar, yo si voy a una panadería y me quieren cobrar 5 euros por una barra de pan, me piro. Porque tengo otras opciones, lógicamente. Si voy a una vivienda y me piden 700 euros, aunque yo cobre 950, es que probablemente no tenga otra opción, que es lo que está pasando. Entonces lo que hago es alquilar la vivienda si es que me dejan, que la mayoría de casos ni te dejan, y acto seguido irme a servicios sociales a tramitar la ayuda de especial necesidad de no sé qué, el comedor de los niños, el tal, a sobrevivir por pagar esa vivienda, ¿no? Y a esta realidad la ley de vivienda ni este plan de construcción masiva le entra, ¿no? Es decir, lo que le entra es a ver cómo se reflota un ciclo inmobiliario en el que las clases medias puedan reproducir su posición propietaria. Esa es la esencia. De ahí esto del aval del 20%, la construcción, que también va a haber construcción, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que a futuro te puedas quedar como propietario, como propietaria, y los avales se ven clarísimamente. O sea, los avales los pueden pedir gente si es una persona sola que ingrese hasta 35.000 euros al año. Y si son 2 personas las que lo solicitan, dirigido para parejas, 70.000 euros al año. No puede pedir gente que no, o sea, eso no es una política para gente pobre, es una política para gente, o sea, un hogar que ingresa 70.000 euros al año, de aquí yo creo que no lo vemos ningún. Vamos, no lo sé, a lo mejor alguien tiene mucha pasta y tal, pero vamos, yo creo que aquí no lo vemos mucho. Y que alguien que ingresa 65.000 euros al año, no ingresa 75.000 al año, le vayamos a avalar con deuda pública que pagamos entre todos, con la futura crisis entre todos de nuestros impuestos y tal, que sea propietario de una vivienda, es que es de traca. O sea, que eso lo diga un presidente de un gobierno que se dice socialista y en ese momento el gobierno más progresista de la historia, y que no le tiren tomates, porque es de traca. Esto es para volver al tren. No se puede hoy en día cobrar 900 euros. No es imposible. Pascual había hecho otra pregunta. Imposible. Esto es una cuestión de inflación. Esto es cuestión de la Sociedad de España. En el año 1987, un profesor de prácticas de formación profesional cobraba 102.000 euros. Un profesor en formación profesional, que era de tecnología o de otras asignaturas, de humanística o lo que sea, cobraba 135.000. Había mucha gente en la calle, trabajadores, que no tenían ningún cargo, estaban a lo mejor en una biblioteca, no eran honestos, no eran nada, y cobraban 150.000. Lo que hoy 900 euros. Esto no es un problema de inflación, esto es un problema de estafa. Pascual, que habías la segunda pregunta. La ley de alquileres de aquella que comentaba, de la ley Boyer, hoy, ¿eso está regulado? ¿Cómo está? Las personas que quieren ir de alquiler, ¿están protegidos o no están protegidos? No, o sea, la ley Boyer justo lo que se destinó era acabar con lo que conocíamos como la renta. Mi abuela vivía de renta antigua y nunca se compró una casa porque pagaba pocas pesetas por su vivienda. Entonces, ¿para qué me voy a comprar una casa si vivía con su hermana, las dos trabajaban, el alquiler era insignificante con todos sus ingresos? ¿Para qué me voy a comprar una casa que me meto en líos, en no sé qué tal? Boyer lo que hace es eliminar, se van extinguiendo esos alquileres de renta antigua que eran en muchos casos indefinidos. Tenías derecho a quedarte en la casa y era un pleito el tenerte que echar. Mi abuela misma, el propietario al final tuvo que esperar a la jubilación
jubilación y no sé cuántas cosas más para conseguir echarla después de un pleito de 20 años. Eso ahora es nada, o sea, los alquileres se subieron un poco en 2019 los plazos, pero una entidad jurídica son 7 años y un particular te alquila por 5. 5 años en una vivienda es un tiempo escasísimo. Es decir, comparado con las vidas de mi madre, por ejemplo, que mi madre pues se compraba la casa en un edificio típico de clase media del distrito de la Latina. Acto seguido tenía un hijo, luego tuvo al otro, que soy yo, y que a los 5 años te echen, con un niño de 5 y con otro de 2. Ese es el panorama del alquiler, que está diseñado para la rueda del beneficio del mercado, de la desprotección del inquilino, y no tiene nada que ver con la necesidad de los ritmos vitales, la necesidad de vivienda, ni nada de eso. Y todo eso sigue sin tocar, y sigue sin tocar porque la mayoría de la población también que se beneficia de eso es gente de lo más socialmente, de lo más diverso y de lo más amplio, materialmente e ideológicamente. Es decir, que esto no es una cosa que hagan solo los de derechas. Aquí te encuentras todo tipo de gente que, bueno, pues que ha heredado, que no sé qué, y pone la casa en alquiler, y cualquiera da por hecho que si tiene una casa de 3 pisos va a cobrar 950 o 1000 euros por esa vivienda. Y no hay más planteamiento de eso. Y quien lo pueda pagar, lo paga, y quien no, pues se queda fuera. Y ya que se busque la vida, porque no es mi problema. Es decir, que el mecanismo en ese sentido está bastante bien engrasado. Otra cosa son las nuevas generaciones y cómo esa sociedad de propietarios se va a poder reproducir o no, que es lo que está en juego en las propuestas del PSOE. Es decir, cómo los hijos de clase media van a poder comprar viviendas, sí o no, que en muchos casos no va a poder ser. Otra mucha gente se está hipotecando. De hecho, el nivel de compraventas en los últimos años, salvo los últimos 2-3 años, ha sido altísimo, de compraventas de vivienda usada, por decirlo así, de segunda mano, pero también va a haber otra parte que no va a tener ahorros para afrontar ese crédito hipotecario, con lo cual también hay una parte que es pequeña de población llamada a reproducir el sistema que no va a poder hacerlo, y por eso se ensancha un poquito, en los últimos años se ensancha un poco el mercado del alquiler y la gente que está viéndose en esa situación, porque vivir de alquiler, pues evidentemente con estas condiciones es una posición muy débil, muy difícil. Quería Tiene que preguntar... adquirir una vivienda, que se tiene que dar el gobierno. Antonio. Quería preguntar, por ejemplo, los que alquilan, las personas que alquilan pisos, ¿esos declaran el 100% al Estado sobre el tema? Y otra cuestión, los pisos a nivel turístico en muchas comunidades, bueno, hoy ya no, pero antes en las Islas Baleares iban a estar controlados, iba a Argentina y mar. Eso, por ejemplo, ¿hay algún control de ello? Porque yo pienso, me imagino lo que veo, de que aquí en Madrid, sobre todo en el centro, como viene tanta gente de fuera, posiblemente hoy no se puede vivir, por ejemplo, un hombre en el centro de Madrid no puede vivir. Pues vamos a alquileres enormes, ¿no? Entonces, ¿no estará revertiendo todo eso en construir, lo que tú hablabas también, habitaciones que cobran habitaciones, no sé, de 15 metros o de 20 metros para los turistas, digo? Sí, sí. Digo, ¿no tiene un trasfondo eso? Sí, sí. Porque tendría que pensar. Sí, está claro. Sobre todo en las dos cuestiones, quería que lo comentases. Si quieres juntamos y ahora... Sí, bueno, yo entre los grandes problemas lo que pienso más que nada es qué soluciones puede haber. Vamos a ver, yo tengo idea, igual estoy equivocada, no sabrás tú, que en España hay cantidad de viviendas vacías. Cantidad de viviendas ya construidas vacías. ¿Por qué están vacías? Pues en parte porque los propietarios tienen miedo. Aquí voy a meter que no me va a pagar, que me va a destrozar el piso o que lo que fuera. Y está el piso vacío. Todos esos pisos vacíos, si existiera... Estas ideas que te parece que podrían, si servirían de algo, que aparte de, claro, sí,
la rebelión social o la desobediencia civil y tal, está bien, pero también genera miedo, ¿no? Yo no creo que lo hagan con mucha tranquilidad, aunque no les quede más remedio, las familias que se vean en situación de tener que ocupar viviendas de un banco. Yo creo que preferirían tener un alquiler social verdaderamente social, y pienso que desincentivaría la especulación el que no mereciera la pena por las cargas fiscales acumular, no sé, más de 2 casas, pues porque te lo gastaras en impuestos o fuera obligatorio alquilarlas a precios topados. Esas ideas, ¿qué te parecerían? A ver, me ha tocado antes una pregunta de la subvenciones para menores de 35 años, ¿no? Si hay algún tipo de... ¿Tú querías...? Sí, se ha perdido una gran oportunidad que la SARE fuera esta gran agencia pública de alquiler social, ¿no? Sí. O sea, de lo que estaba buscando un dato, que no me acuerdo. De lo que comentabas de la vivienda de uso turístico y bueno, que tiene que ver también con la cuestión de la vivienda vacía, ¿no? O sea, por ejemplo, en los datos últimos del censo de 2021, vivienda vacía en zonas donde realmente se necesita vivienda, había prácticamente 500.000 de viviendas vacías. O sea que es más que suficiente si las pones en marcha. Y por ejemplo en Madrid, solo en el centro de Madrid, ofertas de Airbnb, de vivienda de uso turístico y demás, creo que debemos estar ya en 16.000, 15.000 o incluso más. Aparte de todos los edificios que eran de vivienda, fueron de vivienda en un momento determinado y se convirtieron a apartahoteles. Es decir, que son miles y miles de viviendas dedicadas a un fin de dudoso valor social muchas veces, ¿no? Salvo que quieras tener una economía de servicios vinculada a la hostelería y retroalimentar con eso todo lo demás. Con respecto a las ayudas al alquiler para jóvenes, siempre sacan un montón de líneas, un montón de anuncios y demás, pero bueno, luego realmente no hay muchos programas. Es decir, lo normal es que yo lo digo por la PA, vamos, la PA se dice siempre que es más fácil que te toque la lotería de Navidad que te toque un piso del IBIMA o de la MV o tal. De hecho, nosotros en 12 años creo que hay una persona o dos, y han pasado por allí cientos, que hayan conseguido una vivienda pública. Es decir, que en el estado en las listas de espera hay más de 400.000 personas. 400.000 personas para unas pocas miles de viviendas. Eso, fijaros en las noticias, siempre se dice que se van a entregar las nuevas viviendas de la MVS, 143 viviendas, 82, 21 en Parla, 12 en Getafe. O sea, es decir, que esas son las proporciones, una proporción de dimensiones de cientos de miles de personas y soluciones que no llegan ni a una docena o unas pocas decenas, ¿no? Y bueno, ahí sí que hay programas pues, de alquiler en la MV, todo ese tipo de cosas van sacando, pero son cosas, realmente son propuestas bastante residuales que no están a la altura del problema, ¿no? Y entonces ahí es donde se está en lo que tú señalabas de políticas públicas que se pueden hacer, todas las políticas que vayan en favor de gravar la propiedad, yo estoy de acuerdo. O sea, el impuesto de sucesiones, todas las... Lo que pasa es que, bueno, en vivienda, por ejemplo, en los últimos 10-12 años ha habido 5 millones de herencias. 5 millones de herencias no son solo las herencias de los ricos. Es que cuando Ayuso dice que se parece, ella es la que más se parece a la sociedad madrileña, habla de este tipo de cosas. Habla de que mucha gente, cuando hereda la casa de la abuela, quiere pagar lo menos posible de impuestos. Y mucha gente se lo piensa 2 veces y dirá, pues yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Igual que todo el mundo está a favor de la educación pública a saco, pero luego quiere libertad de elección para llevar a sus hijos a la concertada. Uno porque la concertada es del método progresista no sé qué, y el otro porque la concertada es religiosa del método no sé cuál. Pero al fin y al cabo esa es la libertad de Ayuso, ¿no? Por eso Ayuso dice con esa chulería. Entonces lo primero que habría que hacer es que todo lo que se construya con dinero público
no se haga para la compra, que se haga de momento para la absolutamente, claro. Es que eso... Absolutamente. Eso tendría que ser obligatorio. Ayuntamientos vendiendo a veces a gente con un poquito de enchufe y con un poquito de trampa y con una renta alta y se lo venden y son pisos públicos. Y ahí yo creo que ha sido porque aquí se ha construido. Eso es así, o sea, los beneficios, o sea, las posiciones de poder donde mejor se estudian es en la ley del IRPF, es que el Estado en las leyes de los impuestos. Quien está beneficiado impositivamente es la gente que manda en el país. Por eso las clases medias las clases medias propietarias que alquilan tienen beneficios fiscales por todos los lados. Es decir, porque es una figura muy protegida. Es una figura muy protegida. Es gente que no paga prácticamente impuestos. Cuando hicimos el cálculo en 2019, desde que había datos de la agencia tributaria más específicos de vivienda, calculamos que en beneficios fiscales las clases propietarias que alquilan vivienda se habían ahorrado en torno a 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros te levantan un estado de bienestar, ¿eh? Es decir, que no es ninguna broma. Es decir, eso es lo que se ahorran los propietarios que alquilan viviendas por alquilarlo. O sea, no solo no se les penaliza por poner precios de mercado desorbitados que la mayoría, una parte importante de la población que alquila no puede pagar, sino que se les da beneficios fiscales, se les paga, entre todos les pagamos, que es lo que significa un beneficio fiscal. O sea, es decir, cuando a una empresa se le hace se le da un beneficio fiscal por contratar a no sé quién, a no sé qué persona, le estamos pagando entre todos por contratar a alguien. Cuando a un propietario se le da un beneficio fiscal en la declaración de la renta por alquilar su vivienda, no solo está cobrando la renta, se está ahorrando, con lo cual le estamos pagando entre todos y todas el que esté alquilando esa vivienda por 1.000 euros 3 habitaciones. Entonces, por ejemplo, con lo que hablaba antes de la rehabilitación y de las obras que son subvencionadas por el Estado, que cuanto más rehabilitación haya mejor, la primera condición debería ser: el Estado te paga el ascensor, el Estado te paga la rehabilitación energética, pues tú estás obligado a bajar un 25% o un 30% el precio del alquiler, porque es que si no, le pagas, le ahorras. Es decir, es un chollo tener una vivienda en esas condiciones. Entonces, bueno, ahí lo que está la duda siempre es como el abstracto que es verdad, el abstracto de la movilización social, ¿no? Pero que tengamos clarísimo que todo lo que vivimos a nivel institucional en los últimos años, lo malo y lo bueno, es heredero de la fuerza y la potencia del 15M. Es decir, ahora mismo lo que sería la última fase institucional, esto que estamos viendo ahora, ya las últimas peleas, estertores, idas y venidas, es ya rebañar con el pan Bimbo el fondo del plato de lo que construyó el 15M. Sin 15M no hubiese habido nada de lo que han sido las transformaciones legales, por pequeñas que sean, de los últimos años. Con lo cual, sin esa base de defensa social, no existe la posibilidad de construir otro tipo de cosas. Sin una base de defensa social que ataque los intereses de los más privilegiados en sus posiciones propietarias, no va a haber transformaciones en la ley de sucesiones, ¿no? Es decir, que tiene que haber una coalición política desde abajo, una coalición organizada desde abajo que sea capaz de instaurar otro tipo de realidades. Y luego ya estará la discusión si eso se tiene que expresar más institucionalmente, más legalmente, si habrá... Pero ahí hay un problema de dimensión política, ¿no? Es decir, ¿por qué en el momento en el que se venden las promociones de vivienda pública de Moratalaz que tú señalabas, ¿no? Pavones 1, Pavones 2, creo que son 4 promociones, se ven la vivienda pública, esa gente se ve expulsada, no hay una revuelta en Moratalaz en su favor? Y sí lo hay, por ejemplo, si intentan cerrar el centro de salud del Torito. Contestar esa pregunta es contestar el sistema de propiedad que hay en Moratalaz y el sistema real, material, social en el que vivimos. Esa gente que habrá sido de ella, la mayoría de ellas, ¿no? Es decir, que nosotros cuando llegamos todavía seguía habiendo desahucios en aquella zona, cuando yo estuve aquí de concejal. Entonces, eso ayuda a mirar la realidad de manera un poco menos ideológica, solo en el eje de izquierdas y derechas, y mirarlo en términos más materialistas, si se quiere, tradicionales, de cuál es la composición real, material de la gente, cuál es su cultura, cuáles son sus intereses, cómo se expresan, qué les moviliza, qué les mueve a hacer política y qué no. Es decir, ese tipo de
ese tipo de cuestiones están siempre presentes y son interesantes de ver y bueno, pues ahí es donde está la realidad de cómo en el fondo se mueven las sociedades, ¿no? Y ahí pues hay pues muchos elementos de contradicción que los ves y que los palpas, ¿no? El otro ejemplo que ponía de la educación pública yo creo que es clarísimo, o sea, clarísimo. La cantidad de gente de izquierda, podemos decir, que ya no lleva a sus hijos a la educación pública. Esto no es un juicio moral, es un análisis político de lo que pasa. Es decir, que está llevando a sus hijos a la concertada, porque ahí detrás está en juego algo muy importante, que es la reproducción social. Es decir, que es cada cual busca la manera de que su estatus, en este caso cultural, formativo y demás, se reproduzca, por decirlo así, y es que eso es importante. Si vemos luego las estadísticas del INE de quién se casa con quién, lo que determina quién se casa con quién es el nivel de estudios, el nivel sociocultural. Los universitarios, los que tienen estudios universitarios se casan con quien tiene universitarios, quien no tiene estudios secundarios se casa con gente que no tiene estudios secundarios. Es decir, la sociedad se mantiene en sus nichos, reproduciéndose en sus nichos de rentas sociales ad infinitum, independientemente del perfil ideológico y de las guerras culturales de izquierdas y derechas que normalmente suelen ordenar el debate político, ¿no? Por eso, esa ha sido una de las partes más nocivas del gobierno progresista. Es decir, una inflación de debates culturales de izquierda a derecha y una devaluación absoluta de medidas materiales concretas de transformación social, sin negar que las ha habido. La ley trans, por ejemplo, otro tipo de cuestiones que podemos valorar. Pero, por ejemplo, el tema de vivienda no abrió una batalla en el gobierno que digamos demasiado escandalosa. No hubo alguna escaramuza, algún posicionamiento, algunos de ellos estuvieron bien, pero no daban ni mínimamente el tono de lo que se estaba jugando en ese tipo de cuestiones. Sí, yo quería, relacionado con esto, quería preguntarte, porque tú viviste todo el fondo del 15M, viviste las movilizaciones y viviste después también el tema institucional de la confluencia, ¿no? Que fue ahora Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría...? Yo veo que la única solución, la solución partidista no tiene sentido, o sea, es volver a la confluencia, pero aquello también salió, el tema de ahora Madrid salió en alguna medida fallido, ¿no? O sea, porque no se ahondó, hubo muchas razones. Una razón también fue el tema de que en 4 años difícilmente pueden desarrollarse todas las políticas sociales, económicas en una ciudad como Madrid o una comunidad como la madrileña, ¿no? O sea, entonces aquello se vino abajo, pues hubo razones, ¿no? de división interna, de sectarismo y ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú eso ahora? O sea, el tema, porque hay para mí personalmente, hay una, efectivamente, o sea, el 15M no solamente se generaron movilizaciones, las mareas, sino que se generó también una opciones políticas, o sea, que ocuparon puestos en las instituciones, ¿no? Y incluso, bueno, por lo mismo que Izquierda Unida surgió de las campañas anti-OTAN, ¿no? Pues, por ejemplo, Podemos surgió a raíz fue el cariz político que se dio al 15M, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo, si no hay movilizaciones, difícilmente hay más división de entonces y las movilizaciones se escasean, ¿no? O sea, no hay perspectivas de que surjan a corto plazo movilizaciones como las del 15M, ¿no? Que generen eso, que generen lo que se generó en aquel momento, ¿no? Ahora Madrid, o sea, todo ese movimiento masivo y todo ese movimiento también institucional. O sea, si vemos el 15M o lo que fue esa fase, ahí, y lo miramos desde este mismo punto como de análisis más material, hay un dato interesante. Es decir, en el ciclo del 15M surgen, yo diría que primero lo que es el movimiento del 15M
que es un movimiento fundamentalmente protagonizado por hijos de la clase media, es decir, eso se ve en la plaza clarísimamente. En los primeros días fueron las clases medias, los hijos los que están ahí, y cuando les pegan, nos pegan, al día siguiente quienes están son los hijos y sus padres. La vieja izquierda de los años 70 se moviliza y dice, por aquí no pasamos. Es decir, aquí se está pegando al corazón de nuestra democracia que hemos construido entre todos, tal. Y eso es lo que rompe, desde ahí hasta la manifestación de funcionarios cuando hay los recortes de tal. Pero al fin y al cabo es una expresión de esa imposibilidad que se veía real en ese momento, en los años desde el inicio de la crisis hasta los recortes públicos de 2013. Es decir, que hay datos en Madrid fundamentales, como que, por ejemplo, desaparecen 5.000 puestos de interinaje en educación y en sanidad. Eso quiere decir que toda la juventud formada en la universidad que tiene la vía de reproducción en el funcionariado la ve realmente cortada, porque hay unos recortes presupuestarios alucinantes, ¿no? Es decir, que es la regla de gasto y la aprobación en agosto de la reforma constitucional. Pero a la vez el 15M tiene ese factor de radicalidad democrática, pero a la vez tiene el lado oscuro de deseo de integración, que se está avanzando sin nosotros, que somos parte fundante de la democracia del régimen del 78. Pero a la vez aparece otro actor mucho más popular que está relacionado, pero que no es exactamente el 15M, que es el que expresa la paz. Tú cuando ibas a la plaza no había prácticamente inmigrantes, la paz estaba llena de ecuatorianos, bolivianas, de compañeros y compañeras de otros países, y expresan otra revuelta que no ha tenido solución, que es la revuelta de los de abajo, es decir, de los desahuciados, de la gente con menos ingresos y demás. Curiosamente, quien expresa políticamente la mezcla entre ambos no es exactamente el 15M, ni es tampoco la PA. La PA sí que tiene esa mezcla entre militantes y tal, sino que es el primer Podemos. El primer Podemos, antes de Vista Alegre 1, lo que consigue es una movilización realmente popular. Nosotros en la PA, la primera vez que gente, compañeros y compañeras migrantes, gente de todas las crisis vallecanas habidas y por haber, que nos dicen, oye, no hay que hacer asamblea y hay que irse a la manifestación, a la marcha del cambio que se convocó ya en un momento donde la cúpula de Podemos tenía bastante deterioro en todos los lados, son estos compañeros y compañeras. Pero ¿qué sucede ahí? Que la interpretación que hace la dirección de clase media del conjunto de los movimientos es: hay que ir a por lo institucional, hay que dedicarse y especializarse y abrir un campo de especialización fundamental, determinante, prácticamente único en la apuesta institucional. El primer Podemos en Madrid tenía miles de personas organizadas en los círculos, duró pocos meses o un año, no sé cuánto fue exactamente, pero en esas miles de personas no estaban solo los hijos de clase media, ahí estaban las clases populares, que en muchos casos coincidían con la PA. Y es precisamente la interpretación únicamente institucional la que fue deteriorando la guerra de guerrillas por las distintas cúpulas y comités, de donde el municipalismo es un epifenómeno más, quizá más complejo, más variado, más democrático en algunos aspectos, pero al fin y al cabo, dentro de ese ciclo, ese es el río que muere muy pronto y del que estamos ahora viviendo pues, sus últimos coletazos después de sobrevivir a base fundamentalmente del insuflo monetario que te permite estar en las instituciones. Que es alucinante la cantidad de gente. El Ayuntamiento de Madrid es un río de pasta para quien saque representación política. Los plenos del ayuntamiento, los asesores, gente que con nivel 30 que te está cobrando 3.000 y 4.000 euros al mes, gente que no había pisado un puesto de trabajo en su vida, cobrando 2.500 euros por llevar el Twitter de no sé qué familia política, de ese tipo de realidades. Y queda sin resolver el gran problema del 15M y el gran problema de la PA, que es cómo se construye un sindicato, no el partido, cómo se construye el sindicato de movilización, el sindicato de lucha, el sindicato de organización territorial, es decir, cómo se expresa socialmente la desobediencia en términos no institucionales, en términos de ruptura de calle. Es decir, cómo se organiza, cómo se pelea, cómo se hace eso. Es decir, el 15M decidió irse a morir a los barrios, que fue la decisión de ir a morir a la playa de los barrios, y
en gran medida Podemos, bueno, pues siguió un poco pues en esa trayectoria que conocemos de enfrentamientos ad infinitum entre unas y otras familias, y que desde hacía mucho tiempo ya eran enfrentamientos entre aparatos. En el municipalismo también. O sea, quien diga que en Ahora Madrid o en la parte de Ganemos o en la parte de no sé quién éramos un movimiento que teníamos gente y base social, o sea, es decir, se convirtió en una guerra de aparatos financiada por las posiciones institucionales. Es decir, y eso es un desastre prácticamente desde 2016. Entonces, bueno, se podrán hacer, pero la pregunta pendiente es cómo se construye ese movimiento de lucha, de autoorganización de trabajo, de implantación y de generación de sistemas de desobediencia capaz de llevar. Es decir, todo esto surge porque hay un problema de ingobernabilidad en el país, porque el 15M produce, en el caso madrileño es evidente, un problema de ingobernabilidad, un problema de descrédito de las clases políticas, de abandono del voto tradicional, de arruine del bipartidismo. Es decir, va a ser fundamental desde el régimen del 78, es evidente que se caen, no solo en las encuestas, sino en las urnas. Entonces, a eso le tienen que poner solución. Por eso también la vía española, aparte por el tamaño del PIB español, no es la vía griega. Es decir, porque aquí lo que se tocaba no era a los pobres, era la clase media bien asentada de esa sociedad de propietarios, esta sociedad de clases medias, se veía arruinada y pedían una solución, desde las vertientes más radicales y democratistas hasta las vertientes más, si se quieren llamar, socialdemócratas. Pero el problema central de cómo se genera ingobernabilidad a través de la autoorganización social quedó sin resolver. El 15M no fue capaz de resolverlo. La única vía que salió, el único sindicato que salió fue el Movimiento de Vivienda, y por eso el Movimiento de Vivienda sigue vivo a día de hoy. El Movimiento de Vivienda, por minoritario que sea, sigue siendo esa expresión de dinámicas de repertorio de desobediencia civil, ocupación de viviendas de bancos, generación de asambleas más o menos grandes, un tejido extendido a lo largo y ancho del Estado. Sobrevivió de alguna manera con la debilidad del propio momento en el que vivimos, y la traducción de todo lo demás en elementos primero institucionales y segundo de vuelta al eje derecha-izquierda, que eso es algo también bastante interesante. Es decir, cuando nosotros empezamos el municipalismo, el eje era los de abajo contra los de arriba. Cuando acabamos el municipalismo volvimos al eje derecha-izquierda, y cuando vuelves al eje derecha-izquierda vuelves a las batallas culturales. Vuelves a las batallas culturales, ideológicas, de la derecha, de la izquierda, y cuando estabas en el eje de los de abajo, los de arriba, la cuestión de clase era central. La cuestión del reparto del dinero, del reparto material, era central. Entonces, bueno, ahí hay una reflexión de largo recorrido que se hará cuando toque los historiadores, a mirar archivos, lo que sea, y hacerlo un poco desapasionadamente de la posición que tuvimos unos y otros en ese momento, ¿no? En ese momento, y también las expectativas que se despertaron y el por qué no se cumplieron, y que tiene que ver además no solo con un factor endógeno de todo este ecosistema raro que salió a partir del 15M, sino que tiene también que ver con que el gobierno del capital cogió de nuevo las riendas y reflotó la economía política de la democracia española. Reconstruyó en cierta medida la sociedad de propietarios, reconstruyó los sistemas de crédito, reconstruyó los sistemas de bienestar, y solo hay que ver cómo de aquellos 5.000 interinos que no pudieron entrar en la sanidad y la educación pública entonces, hoy en día las fuentes de financiación pública para la generación de funcionariado están perfectamente abiertas. Son similares a las de los años 70. Yo, gente amiga que ha aprobado posiciones, las tengo a puñados. Y cuando la clase media se puede reproducir, la estabilidad básica del 15M se recupera, ¿no? Sí, pero, a ver, tú lo hiciste increíble, por supuesto, y ojalá estuvieras aquí, pero tú hay un dato que no has dado sobre el 15M, que fue fundamental. Es que el 15M, tú sabes que no votó. El 15M no votó. ¿Por qué? Porque estaba en contra del sistema. Y si no hubiésemos votado ninguno, este sistema afortunadamente hubiese sido otro. Entonces, hay otra cosa, y no es que yo esté en contra de ninguno de los que están aquí, pero entonces yo no tengo derecho a una vivienda. ¿Por qué se está diciendo que yo no tengo derecho
no tengo derecho, ¿por qué? Por mis ideologías políticas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy yo ahora mismo a meter al contenedor? Porque yo no estoy hablando ni de derechas, ni de los otros, ni de los otros. Estoy hablando de una forma de gobierno. A mí me parece estupendo el análisis que has hecho ahora al final. La pregunta es, vamos, yo de aquí conozco a gente de aquella, previamente antes, ya había un movimiento asambleario y tal, concretamente en algunos barrios de Madrid. Aquí que toma mi derecha, no porque es de derecha, sino es que de izquierdas, el compañero Paco, ya teníamos montado. Nada que ver con todo esto, de hecho parten de un rechazo a toda la política del 15M, a la cuestión institucional, al fin y al cabo entendida como una política en su conjunto socialdemócrata. Es un término muy antiguo, pero la crítica sería ese movimiento que todavía pensaba que el Estado era capaz de redistribuir para todo el mundo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues ahí vendrán cosas nuevas seguro, no creo que Paco, que ha cogido casi todos los testigos de los últimos años, desde la extrema izquierda del principio hasta ahora, pues lo puede ver, pero vamos, más lo que hacía era encuestas, ¿no? Nunca está de más volverse a llamar y decir, a ver, ¿tú qué has hecho? Es decir, cuando se vuelven a coger las riendas después de la crisis, eso para la gente joven significa, por ejemplo, que vuelve a haber plazas en la universidad, vuelve a haber becas con las que viajar al extranjero, vuelve a haber plazas de becario en sitios, vuelve a haber sueldos por precarios que sean. El ciclo, por averiado que esté, se vuelve a reproducir. Y lo ves, o sea, el gobierno progresista ha sacado decenas de miles de plazas de funcionarios. Es que se me ha olvidado traer la revista. Pero hemos hecho ahora una revista que se llama Zona de Estrategia, y ahí yo tengo un texto que se llama El Sindicato de la Crisis, donde se mira eso, o sea, ver los factores de desestabilización que hay, pero también los factores de estabilización. Se ve cómo la curva de contratación pública desde 2014, 2015, 2016 empieza a subir y empieza a haber contratación a través de funcionariado. Eso es todo gente joven de esa generación que está pasando a ser funcionaria por miles, y probablemente muchos de los que tú recuerdes, y esto no es una valoración ética, estén ahora mismo con una plaza de funcionario, de interino, a punto de entrar a trabajar, no todos, pero muchos, porque gran parte de ese movimiento, aparte de ser joven, eran universitarios. Y eso significa que seguramente muchos hayan conseguido plazas, ni siquiera vivan en Madrid, ya no en Moratalá, sino ni siquiera viven en Madrid o tal, y eso cuenta, porque es la dimensión material realmente existente de cómo funciona esa misma gente en 2009 veía que su futuro, adiós, que no iba a haber becas, que no iba a haber trabajo, que no iba a haber funcionarios, que ya no iban a sacar las famosas oposiciones de secundaria, ¿no? Donde tantísimos amigos y amigas se han colocado. Es decir, que es evidente, en la facultad es que yo estudio historia y es que yo creo que no sé deciros, el 90% de quien estudió conmigo está de funcionario, de profesor de secundaria. Muy bien, vamos, que me parece fantástico. Igual, no sé. Es decir, que eso en el 2013 no era así. De lo que se estaba hablando era, se acabó, que se queden los interinos, empezamos a despedir gente y el Estado como lo conocemos se hundía. Es decir, eso se reflotó, mal que bien, más averiado que antes, pero se reflotó y eso hay que analizarlo también, como expectativa. Pero aquí ahora el dato que es la crisis ecológica, la crisis ecosocial, entonces no será muy tangencial, pero ahora es mucho ahora más viene presente, sí. claro, sí. A mí me congratula muchísimo que antes teníamos un sistema político dictatorial. Después, 40 años después, hemos tenido dos partidos políticos que se alternaban. Hoy ya no son dos, ya son 3, 4, 5, 6 partidos más. Es decir, que eso ha traído dinero. Hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, yo voy a hacer una pregunta que quisiera no ser respondida, y si es respondida, a lo mejor no tiene mucha aclaración. Lo que no se puede consentir ni tolerar es que en una calle como Duque de Alba, 40 vecinos,
viene un fondo buitre, se compra a un propietario todos los pisos, al mes siguiente le suben mensualmente el doble de lo que estaban pagando y se tienen que ir. ¿Cómo puede consentir un Estado eso? Porque eso se está consintiendo. Esa es mi pregunta. Sí, sí, es una opinión y me congratulo muchísimo. Es un disparate totalmente, claro. Conferencia porque ha abierto un poquito los ojos más. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tendría opciones, como pasó en Hermosa, de a través de sistemas de planeamiento, el convertir ese suelo en dotacional y buscar una manera de expropiación para evitar que eso mismo se produzca. ¿No? Esa es la... Pero claro, no lo van a hacer, evidentemente. En Tribulete también podrían hacer. Que además el de este de Tribulete es el primo de Esperanza Aguirre o algo así. Son familiares, claro. Sí, sí, que es un familiar suyo, sí, sin duda. Bueno, no os levantéis, no empecemos a... Vamos a dar sí, por terminado el acto. Pues muchas gracias a ti, Pablo, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que han venido. Y recordaros, el próximo día 29 hay una charla sobre el conflicto en Oriente Medio y todas las sesiones en Palestina. Y también el viaje a Lisboa, que ya hay que, bueno, pues que saber la gente que vamos a ir o no, que en fin, hace 50 años. Eso de celebrar la Revolución a los Cravos, pues tiene su aquel, vamos, que yo los próximos cincuentenarios no lo voy a celebrar. Y bueno, pues que ahí tenéis el teléfono, lo pusimos en los chats y demás para los que quisierais ir, aparte que bueno, porque sale bastante bien de precio. Y bueno, ahora al terminar nos vamos a la alfarería, lo que queráis, a tomar unos vinos y pues celebrar la charla. Está el libro de Pablo, que se puede, que sea toda la impresión de que es un libro interesante y que conviene leer. Y bueno, poco más. Bueno, ahí tenemos una hucha, porque queréis colaborar para poder estar haciendo todavía más de la Le pedí a Pablo que el próximo año, en junio, intentaremos tener ya una programación para todo el curso que empezará en septiembre. Y bueno, le he pedido a Pablo que vuelva otra vez por aquí, ¿no? O sea, hoy había, no sé si eso es una disculpa para la gente que ha faltado, hoy había un pleno de la Junta Municipal, joder, o sea, eso probablemente también ha traído pleno en el Ayuntamiento, de la Junta Municipal. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Un momento. Dos regalos para el ponente de siempre y después un regalo de la asociación de Moratalá Factory que lo tenéis ahí. A ver. Toma, Pablo. Sí. Como tengo que hacer Oye, muchas gracias. Natalia, que tenemos para todo. La primera vez, Pablo. Esta es la primera vez que venís. Pues nada, muchas gracias. Ah, mira, que tengo. Genial. Pues nada, muchas gracias. A ti, Y ya la próxima.